Hola, bienvenido. Mi nombre es Henry Rojas. Soy el pastor del ministerio hispano, el ministerio en español, aquí en la iglesia de Crossbridge, Miami Springs. Mi correo electrónico es henry@crossbridgemiami.com. Me gustaría que me contactaras, que me dejaras saber tu opinión a la vez de que escuches estos sermones, y si tienes algún pedido de oración, con mucho gusto vamos a tomar tiempo, un equipo para estar orando por tus necesidades. Queremos invitarte a que nos acompañes, a que te involucres de manera personal. 10 de la mañana tenemos un servicio en inglés, 11:30 servicio en español. Y ahorita que ya tenemos el verano tocando aquí a nuestras puertas, ya que esta es la ciudad del sol brillante permanente, esta es la ciudad del sol, entonces estamos pensando tener algunas actividades especiales en casas de las personas que asisten, donde podamos compartir de pronto un tiempo de compañerismo, testimonios, orar unos por otros. Y aquí mismo en la iglesia, en algunos domingos vamos a tener actividades donde tendremos algún servicio conjunto y luego nos quedaremos para conocernos, para participar como familia. Te invito a que te involucres. De igual manera, acuérdate, puedes bajar nuestra aplicación y puedes mantenerte ahí conectado, Crossbridge, Miami Springs, y puedes tener todos los sermones, tanto en inglés como en español. Acompáñame orando, porque en el día de hoy nuevamente hemos preparado un sermón basado en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, y estamos orando para que este sermón edifique tu vida y lo puedas compartir con otras personas y que Dios llegue al corazón y a los hogares de otras personas y que el nombre del Señor sea glorificado. Padre, damos gracias por tu palabra, pedimos que tú la uses, que nos hables, nos edifiques, nos des a conocer quién eres, cuál es tu voluntad y cómo relacionarnos contigo. Y nos enseñes, Señor, a caminar por este camino, por esta senda. Guíanos mediante tu amado Espíritu Santo y glorifica el nombre de Jesús. En ese precioso nombre. Amén. Muy bien, en el día de hoy estamos continuando con nuestra serie llamada La Carrera, que estamos siguiendo en el libro de los Hechos. Y hace 8 días estuve mencionando que había 3 características o principios que nos mostraron que la conversión de Saulo de Tarso fue una conversión genuina. Y decidimos tomar estas características en la vida de Saulo como principios que se pueden aplicar a nuestra vida para que nos oriente, para contestarnos también la pregunta si nuestra conversión ha sido genuina o si la conversión de alguna persona es real. Estuve mencionando, en primer lugar, que una fe genuina nos llevará a aceptar al pueblo de Dios, nos llevará a querer involucrarnos, a identificarnos con la familia de la fe, lo que es el compañerismo de la iglesia. En segundo lugar, estuve diciendo que una conversión genuina nos llevará entonces a querer comunicarle a las demás personas acerca de Cristo. En otras palabras, estaremos motivados para comunicar el mensaje del Evangelio. Y en tercer lugar, dije que una genuina conversión nos capacitará, nos pondrá dispuestos para poder sufrir por el avance del Evangelio, para sufrir las consecuencias
de habernos convertido y de pronto encontrar oposición, encontrar crítica. Estaremos dispuestos entonces a soportar esa persecución, ese sufrimiento. En el día de hoy, en el texto que voy a leer para el mensaje de hoy, sigue estando basado en el capítulo número 9 del libro de los Hechos, y de alguna manera vamos a seguir encontrando estos tres mismos principios. Pero vamos a descubrir otras verdades que van a ayudar a edificar nuestra fe. Recuerde que cuando Saulo tuvo su experiencia de conversión y envió Dios a Ananías para orar por él, Jesús le dijo a Ananías que Saulo era un instrumento útil para la evangelización del mundo gentil, para ir a los reyes, para ir a la misma nación de Israel, pero que le iba a mostrar cuánto le sería necesario sufrir por causa del nombre de Jesús. Así que en el día de hoy nuestro título es Los obstáculos, porque en esta carrera de fe obviamente aparecen obstáculos como desafío que nos van a ayudar a madurar. Voy a estar leyendo en Hechos desde los versículos 23 al 31. Entonces, por favor, siga la lectura conmigo. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura de la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz y a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. El versículo 23 comienza con las palabras después de muchos días. Pero Lucas, el autor de este libro, no nos define cuánto tiempo es eso. No establece un límite de tiempo. Simplemente nos está dando a conocer que ha pasado un tiempo considerable desde la conversión de Saulo y desde que Saulo ha comenzado a predicar y que ha generado un malestar en el grupo opositor. Y que esa oposición ha crecido y que este grupo entonces ha comenzado a planear cómo matarlo, cómo quitárselo de encima. Pero no sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado. Lo que sí sabemos, no por este relato del capítulo 9, sino por la carta a los Gálatas en el capítulo 1, escrita por el apóstol Pablo, es que entre la conversión que ocurrió camino a Damasco y su primer regreso a la ciudad de Jerusalén pasaron 3 años. Así que muy posiblemente Lucas se está refiriendo a esto, cuando él dice después de muchos días. Él lo da por sentado posiblemente de que sus lectores saben acerca de lo que está hablando. Pablo entonces nos dice que cuando él regresó por primera vez a Jerusalén ya habían pasado 3 años. No sabemos exactamente dónde insertar ese tiempo en todo este relato de Hechos 9, pero eso realmente no tiene importancia. Lo que importa aquí es ver que ha pasado este tiempo entre la conversión y su regreso a Jerusalén. Acompáñenme leyendo lo que Pablo escribió en Gálatas, donde nos enteramos de estos 3 años. Dice en Gálatas 1
14 al 19, en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ninguno de los otros apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Así que este pasaje de Gálatas nos da luz de que el tiempo que ha transcurrido entre la conversión, este plan que se ha generado por la oposición para matar a Saulo, y que sus discípulos tienen que descolgarlo en un canasto en la abertura de la muralla para que él pueda huir y vaya a Jerusalén, ha tomado un tiempo ya de 3 años. Lucas tampoco nos dice cómo es que Saulo se entera de estos planes, de los planes que el grupo de judíos, se les llamaba judíos helénicos o de habla griega, que habían sido justamente los antiguos compañeros de Saulo en la oposición al cristianismo. Había sido el grupo judío que más había causado persecución, llevando aún a Esteban hacia el martirio, hacia la muerte, que fue consentida por el mismo Saulo antes de su conversión. Ahora, lo que nos revela este texto que acabo de leer en Hechos 9, en primer lugar es que entonces Saulo experimentó humillación y persecución como consecuencia de su conversión. Por eso le hemos llamado a este título hoy obstáculos. El haberse convertido y el haber comenzado a predicar de Jesús, lo que le trajo ahora fue humillación y persecución. Para salvar su vida de manera clandestina, huyendo, bajo la oscuridad de la noche, tuvo que ser bajado en un canasto por la abertura de la muralla para poder huir. Y este es el mismo hombre que un tiempo atrás tenía mucha autoridad dada por los principales sacerdotes. Es el mismo hombre que era un ejemplo de celo, de fortaleza, de reconocimiento y de credibilidad en el judaísmo. Y este grupo de judíos de habla griega, que antes lo tenían como una inspiración por su enojo, por su ira hacia los cristianos, ahora lo están viendo como un traidor. Así que el perseguidor se ha convertido literalmente en perseguido. En esta época, estas ciudades estaban totalmente rodeadas de murallas por seguridad y solamente tenían una puerta para entrar y salir. Y se habían apostado día y noche a vigilar esa puerta, esperando que Saulo pudiera salir para tomarlo y matarlo. Pero esta oposición no era simplemente de un grupo influyente, sino que había llegado hasta las mismas autoridades de Damasco. Estaba involucrado el mismo gobernador que regía los destinos de Damasco. Lo sabemos también por otro escrito del apóstol Pablo, 2 de Corintios 11, 32 y 33. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Estos desafíos le trajo a Saulo su conversión al cristianismo. Fue humillado después de haber sido un hombre reconocido y con autoridad. Ahora tenía que salvar su vida huyendo clandestinamente. Y lo peor, el grupo que antes lo admiraba y que trataba de imitar su celo, ahora lo tenía por traidor. En segundo lugar,
lo que nos revela este pasaje de Hechos 9 es que Saulo entonces como obstáculo tuvo que experimentar también el rechazo, según el versículo 26. Cuando él logra huir hacia Jerusalén y cuando llega a Jerusalén, el versículo 26 nos dice que él trataba de unirse, de juntarse con los discípulos de Jerusalén, con la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero que la iglesia de Jerusalén al comienzo no le dio la bienvenida. No estaban seguros si la conversión de Saulo era genuina o si simplemente era una estrategia, si era una estratagema para tratar de infiltrarse y poder identificar y tomar presos a más cristianos para llevarlos ante las autoridades judías. Así que Saulo quedó un poco entre la espada y la pared, como dice el dicho. Su antiguo grupo, el grupo de judíos de habla griega, los judíos helenistas, lo tildaban de traidor, y al grupo al cual él quería unirse ahora, la iglesia cristiana, no creía en él. Tenían recelos y lo dejaban entonces solo. Esta fue una gran experiencia de rechazo que él tuvo que experimentar. Aunque el pasaje no nos está hablando de las emociones de Saulo, simplemente nos relata los hechos porque es un pasaje histórico. Yo he querido preguntarle al texto, ¿cómo se habrá sentido Saulo en esta ocasión? ¿Estaba siendo humillado? ¿Nadie lo estaba aplaudiendo por haberse hecho cristiano? Nadie lo estaba abrazando, ni nadie lo estaba felicitando, sino que los judíos lo tildaban de traidor y querían matarlo. Y aquellos con quien él quería identificarse ahora huían de él. No querían el compromiso con él, no le daban la acogida, no lo invitaban. Así que yo me he imaginado que esto, como obstáculo en las emociones, en los sentimientos de Saulo, ha podido producir una gran decepción. Hubiera sido posible que este hombre, al comienzo de su experiencia cristiana, 3 años apenas han pasado, hubiera llegado a un punto de decepción y hubiera dicho, no vale la pena tanto sufrimiento, porque pareciera que ahora se había quedado en la tierra de nadie. Ya no era un judío reconocido con prestigio, tampoco era un cristiano acogido. Hubiera podido decepcionarse y claudicar. Entonces esto me hizo recordar lo que el Señor Jesús enseñó en la parábola del sembrador, en Mateo 13, donde Jesús nos advierte que parte de la semilla cuando se está evangelizando va a caer en terreno pedregoso, dice la parábola, el ejemplo que Jesús usó. Queriendo decir que va a caer en un corazón cuya característica es que tiene poca tierra, poca profundidad, no tiene raíces. Y nos dice entonces que este tipo de persona al comienzo va a recibir la palabra del evangelio con emoción, con gozo, pero como no tiene profundidad, los obstáculos lo van a desanimar y va a claudicar. Dice la parábola, cuando sale el sol, quema la planta, se marchita, queriendo decir que los obstáculos de la vida desaniman a las personas. ¿Y cuánta gente hemos visto en las iglesias que al comienzo con gran entusiasmo parecen abrazar la fe, pero las dificultades de la vida los hacen perder el camino? Pero esto dio evidencia de que la conversión de Saulo fue genuina, porque el versículo 26 dice que él trataba, que él insistía, que él perseveraba, que él a ciencia cierta sí quería identificarse con los cristianos, a pesar de que estos cristianos en un comienzo no le daban la bienvenida. Posiblemente otro de los sentimientos que hubiera podido tener Saulo era sentirse orgulloso, tener una emoción de rabia, un poco de orgullo, de autosuficiencia, y él hubiera podido decir, bueno, al fin y al cabo yo no los necesito.
Al fin y al cabo, el Señor Jesús me escogió, se me apareció personalmente, me enseñó el Evangelio personalmente que yo estoy predicando, así que yo no necesito a estos cristianos. Puedo seguir mi camino solo, puedo ir a mi misión hacia los gentiles solo. Ninguna de las dos cosas sucedió, ni se decepcionó, ni se llenó de jactancia y orgullo, soberbia, sino que valoró el compañerismo cristiano. Así que vale la pena que aplicando estas enseñanzas hacia nosotros nos preguntemos cuánto nos estamos esforzando por involucrarnos en el compañerismo cristiano. ¿Qué precio estamos pagando por hacerlo? ¿Somos capaces de sufrir las críticas? ¿Somos capaces de sobreponernos y de vencer los inconvenientes? ¿Somos capaces de vencer nuestra propia resistencia? Y estamos buscando y valorando participar del compañerismo y de la comunión con cristianos. La Biblia dice muy claro en Romanos 12, versículo 10, que en cuanto al amor y al compañerismo y a la comunión debemos preferirnos unos a otros. Tristemente, hoy en día encontramos que hay personas que visitan las iglesias cristianas, pero su compañerismo, su comunión no es con cristianos. Simplemente son visitantes, pero su compañerismo, su comunión se encuentra en un mundo aparte, como si tuvieran dos vidas paralelas. En tercer lugar, yo veo en este contexto que Dios proveyó una respuesta y Saulo experimentó al fin una conexión. Así como en Damasco Dios proveyó a Ananías, ahora en Jerusalén Dios levantó a un hombre llamado Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación. Y Bernabé fue un puente muy importante en Jerusalén para Saulo. Bernabé corrió el riesgo. Bernabé, dice la Escritura, tomó a su cargo a Saulo y lo llevó ante los apóstoles. Bernabé era una persona muy querida, muy reconocida en la iglesia en Jerusalén. Escuchamos de él por primera vez en Hechos capítulo 4, cuando todavía no se llamaba Bernabé, porque este fue un nombre que los apóstoles le colocaron. Él se llamaba, era José, era natural de la isla de Chipre, y Hechos 4 nos dice que era un hombre desprendido, generoso, que tenía una propiedad y la vendió, y el fruto de esa venta la dio para que la iglesia pudiera ayudar a gente en necesidad, a gente pobre. Por eso le colocaron el nombre de Bernabé, hijo de consolación, y aquí ahora lo encontramos en Hechos 9 haciendo honor a ese nombre. Está corriendo el riesgo, está apoyando a Saulo, ha oído de su experiencia, del encuentro de Jesús en el camino, de su testimonio valeroso en Damasco, y de alguna manera él está dando la cara por él. Más adelante, en Hechos 13, lo vamos a volver a encontrar a Bernabé ya como compañero, como socio de ministerio de Saulo, convertido en el apóstol Pablo, para ir hacia el mundo gentil en el primer viaje misionero. ¿Cómo necesitamos en la iglesia de muchos más Bernabé y de muchos más Ananías? Gente que corra el riesgo, que pague el precio, gente que dedique tiempo, talento, conocimiento, oración, soporte, ayuda a otras personas y que valoren esto. Este Bernabé tenía un olfato espiritual para detectar aquellas personas con gran potencial espiritual. Cuando el texto dice que Bernabé lo llevó a los apóstoles, es simplemente una manera de decir, porque por lo que leímos en Gálatas, escrito por Pablo, nos dimos cuenta que después de 3 años, cuando llega a Jerusalén, él solamente ve al apóstol Pedro. Dice que no vio a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor Jesús, que no era apóstol, pero que era el dirigente de la iglesia de Jerusalén. En cuarto lugar, este texto de Hechos 9, 23 al 31, muestra que Saulo experimentó perdón, no ser juzgado por su pasado
y protección. Qué importante esto. Versículo 28. Así que se quedó con ellos, una vez que fue presentado ante el apóstol Pedro, ante Jacobo, y estos lo acogieron, ya la iglesia entendió que era un verdadero creyente y lo acogieron. Dice, se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor Jesús. Qué enseñanza tan interesante, porque en la iglesia no debemos evaluar a nadie por su pasado. No debemos relacionarnos con nadie ni juzgar a nadie por su pasado, porque si ahora está en Cristo, una nueva criatura es. Y la sangre de Jesús ha cubierto cualquier cosa que en el pasado hubiera sido motivo de vergüenza. Y qué especial que la iglesia de Jerusalén al fin, cuando sale de sus dudas, porque es que era posible que algunos de los miembros de la iglesia en Jerusalén hubieran sufrido en carne propia la persecución que Saulo había desatado antes de convertirse. Era posible que algunas de estas personas hubieran perdido familiares en esa persecución, así que su celo era entendible. Pero ahora lo cobijan con perdón, con aceptación, con no juzgarlo por su pasado. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 16 y 17, ya el apóstol Pablo escribió más tarde, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y esa es una realidad para la iglesia. Nos juzgamos, nos aceptamos solamente en base a que la sangre de Jesús, por gracia, ha sido aplicada a nuestra vida. Pablo evangelizó, discutió con los judíos de habla griega en Jerusalén. Como les dije, el mismo grupo que en el pasado había perseguido y habían asesinado a Esteban bajo el consentimiento del mismo Saulo antes de la conversión. Pero ahora, cubierto por la sangre de Jesús, habiendo experimentado la conversión, el nuevo nacimiento, de alguna manera podemos decir que Saulo estaba continuando con la labor iniciada por Esteban. Era presentar a Jesús ante el mundo judío y demostrarles de tal manera que era Dios hecho hombre y el Mesías prometido. Cuando la iglesia en Jerusalén, dice el versículo 30, se dieron cuenta que había un nuevo plan para matar a Saulo, que la persecución de Damasco ahora se estaba repitiendo en Jerusalén, decidieron no solamente acogerlo, perdonarlo, no juzgarlo, sino darle protección. Versículo 30, cuando se enteraron de ellos los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Y en Tarso más tarde va a ser nuevamente contactado por Bernabé y traído a la iglesia en Antioquía de Siria para continuar su ministerio, y las puertas se van a abrir de manera grande para ir al mundo gentil. Dice el versículo 31 que a causa de esto, cuando Saulo fue sacado de Jerusalén y entonces la oposición se calma, la iglesia comienza a experimentar un periodo de paz, de consolidación, de crecimiento. Y nos dice el texto en el versículo 31 que había iglesia en Judea, en Galilea, en Samaria y obviamente en Damasco, como ya lo vimos. Quiere decir que el evangelio se estaba extendiendo por diferentes partes. Había una comunicación extraordinaria del mensaje del Señor y la iglesia estaba siendo fortalecida y consolada por el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuáles podrían ser las enseñanzas prácticas para nosotros hoy al leer este texto?
Cuando leemos textos que relatan solamente hechos históricos, no podemos hacer doctrina de allí. Este no es un texto para fundamentar nuestra fe en creencias doctrinales, pero sí es un texto para sacar principios de enseñanza, de motivación, de desafío. Y como conclusión, obviamente en este texto podemos ver que es la gracia de Dios la que produce la transformación en el interior de un ser humano. Que el cambio genuino en la vida de una persona es un milagro que Dios hace por su gracia, y ahí Él opera la conversión espiritual. Y como aplicación práctica para ti y para mí, posiblemente conocemos a un amigo, un relacionado, o hasta tenemos un familiar que parece estar muy lejos del Señor, que parece ser una persona totalmente indiferente o hasta opuesta a las cosas del Señor. Aquí podemos descansar, podemos continuar orando y no desfallecer, esperando en la voluntad de Dios, porque si Dios decide tocar a una persona, esta persona no podrá resistirse. Saulo es un ejemplo perfecto de la gracia irresistible de Dios. Saulo es un ejemplo perfecto de que cuando el amor de Dios, la misericordia de Dios decide alcanzar a alguien, siempre Dios lo hace. Así que podemos confiar en que Dios no se equivoca y podemos seguir peleando la batalla y corriendo la carrera que Dios ha colocado delante de nosotros. Esta misma gracia hace que las personas perseveren en medio de las dificultades, en medio de los obstáculos. ¿Qué consuelo tan grande trae esto? Saulo no se decepcionó, no se llenó de orgullo ni de altivez, sino que valoró el compañerismo cristiano. No es nuestra fortaleza, no es nuestra gran capacidad, sino que es la gracia y la misericordia de Dios que a pesar de las dificultades, Él nos sostiene. Si Dios te llamó, Él mismo te va a defender. Si Dios te llamó para que conocieras a Cristo y predicaras del mensaje del Evangelio, pase lo que pase, Él prometió estar contigo y con la iglesia todos los días hasta el fin de este mundo. Así que Dios hará que perseveremos. Él se ha comprometido en su amor a llevarnos desde nuestro lugar de origen hasta nuestro destino. Y nuestro destino es la presencia de Dios. Así que nunca estamos solos. Dios permite persecuciones, oposiciones, rechazo, humillación, con el propósito de que el carácter de Cristo Jesús sea formado en nosotros. Con el propósito de que valoremos y podamos perseverar y podamos pelear la buena batalla, la batalla del Evangelio. Todo esto Dios lo permite para que maduremos en nuestra vida y seamos fortalecidos. Hemos sido llamados a correr esta carrera para la gloria de Dios. Así que déjame terminar haciendo estas preguntas para ti y para mí. ¿Cuánto empeño le estamos colocando? ¿Cuánto hemos entendido que es Dios quien nos ha llamado a correr por este camino de comunión con Él y de testimonio de su gracia y amor? No ha sido el pastor el que nos ha llamado, no es la persona que nos invitó a la iglesia, no es la persona que nos habló por primera vez del Evangelio, sino que detrás de todo eso, de cualquier medio que Dios haya usado, quien te ha llamado y ha pronunciado tu nombre es Jesús mismo, porque Él es el buen pastor y Él conoce a cada una de sus ovejas y las llama por nombre propio. Así que, ¿cuál es el valor real y práctico que le estamos dando a la comunión, a la identificación en la iglesia? ¿Cuánto estamos orando
trabajando? ¿Cuánto estamos tomando riesgos para contribuir con la edificación y con el buen desarrollo del testimonio de la iglesia? Querido hermano, si Jesús te ha llamado, entonces Él te ha hecho parte de su cuerpo. Y pase lo que pase, Él va a pelear por ti y va a ir delante de ti. Así que levántate, mantente firme, porque la estrategia es dobla tus rodillas ante el Señor, para que Él pueda hacer que estés de pie firme ante las dificultades. Vamos a darle gracias a Dios, reconociendo su misericordia y su bondad. Padre amado, gracias, porque no es nuestra fidelidad, sino que es tu fidelidad. Señor, no son nuestras promesas, sino tus promesas, ante las cuales tú te mantienes firme y has cumplido. Gracias porque has entrado en pacto con cada uno de nosotros, con tu iglesia. Gracias porque nos has llamado así como llamaste a Saulo, quien respiraba amenazas de muerte, quien blasfemaba tu nombre, quien iba en camino contrario a tu voluntad, para luego hacerlo un instrumento para tu honra y tu gloria, capaz de soportar la humillación, la persecución, el rechazo, todo por amor a tu nombre. Gracias por honrarnos con habernos hecho tus hijos. Gracias por cubrirnos con tu sangre que hace que todo nuestro pecado haya sido perdonado, que hace que todo aquello que en el pasado nos avergonzó, ahora haya quedado cubierto. Y gracias porque tú no nos juzgas ni nos condenas, sino que nos invitas a que nos fortalezcamos en la fe, a que nos esforcemos en la gracia para vivir para tu honra y tu gloria. Señor, levanta la iglesia hoy en día para que seamos una iglesia misionera, para que seamos una iglesia de peregrinos llamados a salir de en medio de, pero a la vez una iglesia misionera llamados a ir en medio de, para comunicar tu presencia. Úsanos, danos compasión, danos amor, danos tacto para ir ante las personas. Glorifica tu nombre y atrae a ti aquellos que tú has decidido atraer y que aún no te conocen. Para tu honra y para tu gloria, oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Que tengas un resto de semana muy productivo y que ojalá tomes tiempo para volver a leer el capítulo 9 del libro de Hechos y que busques y te esfuerces para compartir comunión, involucrarte, identificarte en el compañerismo cristiano. Dios te guarde. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.